Ciudad de México, 1965. El aire de la capital estaba impregnado con la mezcla de humo de tabaco, gasolina y el murmullo incesante de los tranvías. En el Paseo de la Reforma, los autos más codiciados de la época, Cadillac, Buick, Chevrolet Impala, desfilaban como símbolos de un país que presumía modernidad. El llamado milagro mexicano llenaba los periódicos de cifras brillantes, pero bajo esas luces de progreso se escondía una brecha social tan grande como nunca antes. Frente al imponente Hotel Majestic Reforma, con su fachada de mármol y lámparas de hierro forjado, se detuvo un Cadillac Fleetwood negro. Los transeúntes se giraron. Sabían quién viajaba allí dentro. Cuando las puertas se abrieron, primero bajaron dos guardaespaldas trajeados y enseguida apareció él. Alejandro Villalba, magnate de la construcción, conocido por su riqueza obscena y su desprecio por los humildes. Su traje europeo brillaba bajo los faroles, su peinado engominado era impecable y un puro habano encendido le colgaba de los labios. Caminaba con la altivez de un emperador en tiempos modernos, saludando con un gesto seco a los empleados del hotel, que inclinaban la cabeza con reverencia automática. Para muchos, Alejandro era el retrato vivo del éxito. Para otros, un recordatorio de que en México la riqueza y la miseria convivían puerta con puerta, pero jamás se miraban de frente. Lo que nadie sabía esa tarde es que, detrás de aquella entrada de mármol y terciopelo, el millonario que se creía invencible se encontraría con alguien capaz de desnudar su miseria más profunda. Una madre soltera que no traía joyas ni títulos, solo un pedazo de papel arrugado y la fuerza invisible de la dignidad. Lo que sucedió en ese vestíbulo de los años dorados del dinero no solo marcaría a una mujer desesperada, también pondría de rodillas al mismísimo Alejandro Villalba. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Alejandro Villalba se acomodaba en el sillón de cuero de su despacho en el piso más alto de la torre latinoamericana. Desde allí dominaba la ciudad con una vista privilegiada. Luces de neón titilando en los bares de la zona rosa, tranvías que aún cruzaban las avenidas y un mar de techos de lámina en los barrios que nunca pisaría. Para Alejandro, esa vista no era un paisaje, era un trofeo. Cada edificio en construcción, cada parcela comprada a precios injustos, cada contrato obtenido con sobornos discretos lo confirmaban como uno de los magnates del llamado milagro mexicano. Mientras los periódicos hablaban del progreso, él sabía que era uno de los pocos que bebía el verdadero vino de ese milagro. En su escritorio reposaban tres objetos que lo definían: un habano medio consumido, un vaso de whisky escocés importado y una carpeta de documentos que sellaban su próxima adquisición. Un terreno en la periferia donde decenas de familias humildes serían desalojadas. «Negocios son negocios», murmuraba con frialdad, convencido de que el dinero justificaba todo. Los empleados que entraban a su oficina lo hacían en silencio, evitando mirarle directamente a los ojos. Bastaba una ceja levantada para que temblaran. Alejandro disfrutaba de esa sensación. El poder no era solo tener millones, sino ver cómo otros se doblegaban ante él. En las fiestas privadas de Polanco, donde políticos y empresarios se mezclaban con actrices de cine dorado, Villalba se pavoneaba como si fuera intocable. Vestía trajes europeos, hablaba de inversiones en Nueva York y se rodeaba de aduladores que reían incluso de sus comentarios crueles. Entre copas de champán solía repetir una frase que era su credo: «En este país todo se compra. Tierras, favores, hasta la dignidad». Y los demás asentían, algunos por interés, otros por miedo. Para él, los pobres eran invisibles, sombras que servían para mantener brillando sus salones de mármol. Jamás había considerado que uno de ellos pudiera levantar la voz, mucho menos dejarlo en ridículo.
Lo que Alejandro desconocía era que su arrogancia lo había blindado del mundo real. Y en pocos días, esa coraza se rompería de la forma más humillante posible. En el otro extremo de la ciudad, lejos de los candiles del Hotel Majestic y de los Cadillac que desfilaban por Reforma, estaba Iztapalapa, un barrio obrero donde la vida transcurría con dureza. Sus calles eran de tierra en muchos tramos, las casas humildes levantadas con bloques de cemento y láminas que ardían bajo el sol y goteaban con las lluvias de verano. Allí, los niños corrían descalzos, los pregoneros ofrecían tamales y el olor a maíz hervido se mezclaba con el humo de fogones improvisados. En una de esas vecindades vivía Mariana López, de apenas 28 años. Madre soltera, había conocido demasiado pronto la crudeza de la vida. Su marido, un obrero alcohólico, la había abandonado cuando su hija apenas aprendía a caminar. Desde entonces, Mariana se convirtió en madre y padre, en sostén y refugio de Luciana, una niña de 6 años, con grandes ojos oscuros que parecían guardar más preguntas que respuestas. Mariana se levantaba antes del amanecer, lavaba ropa ajena, limpiaba casas de familias acomodadas en colonias cercanas y en ocasiones vendía flores en la esquina del mercado. Cada peso ganado era contado con precisión, un poco para el arroz, un poco para los frijoles y lo que sobraba, si acaso, para comprar un cuaderno o un lápiz que Luciana usaba con orgullo. Aquella mañana, Mariana planchó su único vestido de presentarse. Un atuendo sencillo de algodón azul, con algunos remiendos invisibles a los ojos de quien quisiera ignorarlos. Lo acompañó con sandalias gastadas y un peinado cuidadosamente recogido. En su bolso llevaba un currículum mecanografiado en una hoja amarillenta, arrugada por tantas idas y venidas, pero aún limpio y claro. Antes de salir, se inclinó para abrazar a su hija. «Hoy conseguiré ese trabajo, Luciana», susurró con una sonrisa cansada. «Y pronto no volverás a dormir con hambre». La niña la miró con una mezcla de fe y temor. Sabía que su madre no mentía, pero también intuía que el mundo no era justo. Mariana salió de la vecindad con paso decidido. Caminó entre charcos, saludó a los vecinos y tomó el camión rumbo al centro. Mientras miraba por la ventana las fachadas coloridas y descascaradas de la ciudad, su corazón latía con fuerza. No era solo un empleo, era la promesa de un futuro distinto para su hija. Mariana aún no lo sabía, pero aquel currículum arrugado no sería recibido con manos bondadosas. En su camino la esperaba el hombre que convertiría su esperanza en una cruel humillación pública. El vestíbulo del Hotel Majestic Reforma brillaba aquella tarde con un lujo deslumbrante. El suelo de mármol blanco reflejaba las lámparas de araña, y el aire estaba impregnado del aroma de perfumes franceses mezclados con el humo de puros importados. Hombres trajeados conversaban de negocios junto a mujeres envueltas en vestidos de seda y pieles, mientras los botones se apresuraban a cargar maletas con la disciplina de un ejército silencioso. Mariana empujó la puerta giratoria y por un instante se sintió fuera de lugar. Su vestido sencillo, sus sandalias gastadas y el currículum arrugado en sus manos parecían insignificantes ante tanta opulencia. Sin embargo, respiró hondo y avanzó. No estaba allí para admirar lujos, estaba allí para conseguir una oportunidad. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro Villalba descendía por la escalera principal, flanqueado por 2 de sus guardaespaldas. Su sola presencia acalló murmullos y todos se giraron para verlo. Mariana sintió que aquel era el hombre al que debía acercarse, el dueño, el que podía darle un empleo o cerrarle todas las puertas. Con paso tembloroso pero decidido, Mariana se acercó y extendió su currículum. «Disculpe, señor, estoy buscando trabajo». Alejandro la observó de arriba abajo, como quien evalúa una mancha en la alfombra.
Tomó el papel con 2 dedos y lo sostuvo frente a la concurrencia. ¿Trabajo?, repitió con desdén. ¿Aquí? Una risa burlona escapó de sus labios. Con un gesto lento, rasgó el documento en varios pedazos y lo dejó caer al suelo como si fueran confeti. Los fragmentos de aquel papel amarillento flotaron un instante en el aire antes de descansar sobre el mármol brillante. «Este lugar no es para gente como tú», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Si alguna vez entras aquí, será con una escoba en la mano». Las carcajadas resonaron en el vestíbulo. Algunos invitados se taparon la boca para disimular, otros rieron abiertamente. Mariana sintió cómo sus mejillas ardían y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Luciana, su hija, apareció en su mente y ese pensamiento fue lo único que le impidió desplomarse. Se inclinó, recogió con dignidad los pedazos del currículum y se enderezó sin pronunciar palabra. Pero en sus ojos oscuros había un brillo que Alejandro jamás había visto. No era sumisión, era fuego contenido. Lo que Alejandro creyó una humillación definitiva sería en realidad el inicio de una lección que lo perseguiría por el resto de su vida. El silencio que siguió a las risas fue casi más pesado que la burla misma. Los fragmentos del currículum aún descansaban en las manos de Mariana, temblorosas pero firmes. Nadie esperaba que respondiera. Nadie imaginaba que aquella mujer, con su vestido de algodón azul y sus sandalias gastadas, se atreviera a mirar al magnate de frente. Alejandro dio media vuelta, seguro de haber concluido su espectáculo. Para él, Mariana ya no era más que un fantasma que desaparecería en la multitud. Pero entonces, la voz de ella, clara y serena, lo alcanzó como un golpe en pleno pecho. «Prefiero limpiar pisos con la frente en alto», dijo Mariana levantando la mirada, «que vivir rodeado de oro con el alma enlodada». Un murmullo recorrió el vestíbulo. Algunos invitados desviaron la vista, avergonzados. Otros apretaron los labios para ocultar su incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tuvo respuesta inmediata. Sus labios se apretaron en una línea dura y la seguridad en su postura pareció tambalearse por un instante. Mariana se inclinó, recogió el último pedazo de papel y lo guardó en su bolso como si fuera un tesoro. Luego, con dignidad, giró sobre sus talones y se encaminó hacia la salida. Su andar era firme, y aunque el corazón le golpeaba con violencia, su espalda recta hablaba de una fuerza que no podían quebrar ni las burlas ni los lujos ajenos. Los botones y empleados del hotel la siguieron con la mirada. Uno de ellos, un joven delgado con uniforme rojo, murmuró apenas audible: «Esa señora tiene más valor que todos nosotros juntos». Las palabras quedaron flotando en el aire, invisibles pero imborrables. Afuera, el bullicio de la Ciudad de México parecía más vivo que nunca. Mariana respiró hondo, sintiendo que, aunque no había conseguido el empleo, había recuperado algo mucho más valioso: su voz. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Callar y agachar la cabeza o enfrentar al hombre más poderoso de la ciudad? Lo que Mariana no sabía era que esa chispa de dignidad sería vista por alguien que cambiaría su destino y pondría a Alejandro frente a un espejo del que no podría escapar. Pasaron algunos días desde la humillación en el hotel. La ciudad seguía latiendo con su ritmo implacable. Tranvías recorriendo las avenidas, vendedores ambulantes gritando sus ofertas y el eco de los boleros sonando en radios viejos. Para Alejandro, todo parecía normal. Firmaba contratos, asistía a reuniones, brindaba en fiestas. Sin embargo, en las noches, cuando la soledad lo alcanzaba, aquella frase de Mariana se repetía en su cabeza como un eco que no podía apagar. «Prefiero limpiar pisos con la frente en alto que vivir rodeado de oro con el alma enlodada».
Intentaba ahogarla con whisky importado, con la risa de sus aduladores, con las luces de los cabarets de la zona rosa. Pero el rostro de Mariana se interponía, firme, como un reproche silencioso. Mientras tanto, Mariana seguía luchando. Había dejado currículums en distintos hoteles y una tarde recibió una llamada inesperada. El Hotel Alameda Central la invitaba a una entrevista. Se preparó con el mismo vestido azul, planchado con esmero y con los pedazos de su currículum cuidadosamente pegados para volver a presentarlo. El vestíbulo del Hotel Alameda era más modesto que el Majestic Reforma, pero igual de intimidante para ella. Entró con paso sereno, repitiéndose que no tenía nada que perder. La recibió un grupo de empresarios que buscaban personal confiable para la expansión del lugar. Y entre ellos, sentado al fondo con un puro en la mano y gesto distraído, estaba Alejandro Villalba. El corazón de Mariana se aceleró. Lo reconoció de inmediato y por un instante pensó en huir, pero luego recordó a Luciana, sus ojos hambrientos de esperanza, y respiró profundo. No podía dejarse vencer. La entrevista comenzó. Mariana respondió con calma a cada pregunta. Habló de su experiencia, de su disciplina, de su disposición a trabajar duro. No exageró, no se victimizó. Hablaba con una sinceridad que desarmaba. Uno de los empresarios, socio de Alejandro, sonrió satisfecho. Señores, aquí tenemos algo que no se compra con dinero: honestidad. Alejandro tragó saliva. Aquella palabra, honestidad, cayó sobre él como un peso insoportable. Por primera vez, sintió que la mujer a la que había despreciado se convertía en un espejo incómodo de su propia corrupción. Alejandro aún no lo sabía, pero esa mujer, la misma a la que había humillado en público, pronto sería la grieta que haría tambalear su imperio. La entrevista en el Hotel Alameda Central terminó con un aire de victoria silenciosa para Mariana. No obtuvo el puesto de inmediato, pero su dignidad había dejado huella en los empresarios presentes. Para Alejandro, en cambio, aquella escena fue el inicio de su derrumbe. Los rumores comenzaron a circular entre la élite capitalina. Lo que había sucedido en el vestíbulo del Majestic Reforma ya no era un secreto. Algunos lo contaban en voz baja en cafés del centro histórico. Otros lo narraban en cenas de Polanco con cierto deleite. Dicen que Villalba destrozó el currículum de una madre soltera frente a todos, y que ella le respondió con una frase que lo dejó mudo. Los periódicos no lo publicaban, pero la alta sociedad se alimentaba de murmuraciones, y en ese mundo a veces los rumores pesaban más que las verdades. Alejandro empezó a notarlo. Algunas personas ya no lo saludaban con la misma efusividad. Otras evitaban cruzar miradas, y los aduladores parecían reír con menos entusiasmo de sus chistes crueles. En las noches, el silencio de su mansión en Las Lomas se hacía insoportable. Los pasillos de mármol, las lámparas de cristal y los cuadros europeos parecían burlarse de él. Abría botellas de whisky, encendía habanos, intentaba distraerse con mujeres hermosas que desaparecían al amanecer, pero nada lograba acallar la frase que lo perseguía. El dinero puede comprar silencio, pero nunca respeto. Comenzó a perder la calma en reuniones. Su voz, antes segura, ahora sonaba cortante y nerviosa. Los socios empezaron a dudar, a murmurar entre ellos que Villalba estaba desgastado. La gota final llegó cuando uno de sus empleados, un joven ascensorista, se atrevió a comentar en voz baja mientras él pasaba: «Ese señor podrá tener dinero, pero no tiene alma». Alejandro lo escuchó claramente, y en ese instante la furia y el miedo lo atravesaron al mismo tiempo. Ya no era invencible, ya no era intocable. El millonario aún no sabía que lo peor estaba por llegar.
Su derrota no sería en privado, sino frente a toda la élite mexicana, en el lugar más emblemático de la ciudad. El Palacio de Bellas Artes, con su cúpula dorada brillando bajo la luz del atardecer, era el corazón cultural de México en los años 60. Aquella noche, las élites capitalinas se habían reunido para un evento de beneficencia en favor de la educación infantil. El lugar estaba abarrotado. Políticos con sus esposas enjolladas, empresarios trajeados y artistas reconocidos compartían el mismo techo. Era el escenario perfecto para exhibir prestigio, pero también para caer en desgracia. Alejandro Villalba llegó con paso altivo, intentando mantener la fachada de siempre. Vestía un traje gris Oxford de corte europeo, llevaba un habano en el bolsillo y saludaba con esa sonrisa medida que solía intimidar más que agradar. Sin embargo, notó algo distinto. Las miradas ya no eran solo de respeto forzado, también de curiosidad, incluso de cierto desprecio contenido. Los rumores sobre la humillación a la madre soltera habían llegado hasta allí, y los invitados querían ver qué sucedería si los dos volvían a coincidir. Y así fue. Cuando el presentador anunció a una invitada especial que compartiría unas palabras sobre la dignidad y la importancia del respeto humano, apareció en el escenario Mariana López. Vestía el mismo vestido azul, cuidadosamente planchado, pero con una fuerza distinta en su postura. Caminaba erguida, con una serenidad que contrastaba con el lujo que la rodeaba. Alejandro se tensó en su asiento. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí, frente a todos, estaba la mujer a la que había despreciado. Mariana tomó el micrófono. Su voz tembló apenas al inicio, pero enseguida se volvió firme. «Señoras y señores», dijo, «no vengo aquí como empresaria ni como política. Soy simplemente una madre que lucha por darle un futuro digno a su hija. Y aprendí, de la manera más dura, que el dinero puede comprar trajes, automóviles y edificios, pero jamás puede comprar respeto». El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra golpeaba como un martillazo contra la imagen de Alejandro. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la atención de los presentes. Por primera vez en su vida no tenía respuesta, ni una frase mordaz, ni una risa que lo rescatara. Los aplausos estallaron, largos, sonoros, sinceros. Mariana se retiró del escenario con lágrimas contenidas, mientras Alejandro quedaba hundido en su asiento, sintiendo que toda su armadura de soberbia se hacía añicos. Esa noche, entre los muros dorados de Bellas Artes, Alejandro Villalba comprendió que había perdido la batalla más importante, la de su propia dignidad. Pero lo que vendría después sellaría para siempre su recuerdo. Los días posteriores al evento en Bellas Artes fueron un torbellino. La crónica de la noche corrió de boca en boca. Una madre soltera hizo temblar al mismísimo Alejandro Villalba. En los cafés del centro, en los salones de Polanco y hasta en los periódicos discretos que se atrevían a narrar lo que otros callaban, el nombre de Mariana López se convirtió en sinónimo de dignidad. Ella, lejos de buscar protagonismo, volvió a su rutina. El Hotel Alameda Central la llamó días después para ofrecerle un puesto fijo como camarera. Mariana aceptó con gratitud. No era un cargo glamuroso, pero significaba estabilidad, comida en la mesa y la posibilidad de que Luciana estudiara en una escuela con mejores oportunidades. Cada noche, al ver a su hija hacer la tarea bajo la luz de una lámpara barata, Mariana sentía que la humillación sufrida había valido la pena. Había sembrado un futuro. Alejandro, en cambio, se sumió en el aislamiento. En su mansión de las Lomas, rodeado de lujos, empezó a experimentar un vacío insoportable. Los socios lo saludaban con frialdad. Los empleados ya no lo temían como antes, y en cada reunión social sentía la carga de las miradas juzgándolo.
Lo que más lo atormentaba no eran los rumores ni la pérdida de prestigio, era la frase de Mariana, clavada como una daga en su memoria. Una tarde, al pasar frente a un espejo, se sorprendió a sí mismo murmurando: «¿Qué me queda si ni siquiera puedo comprar respeto?». No tuvo respuesta. Los años siguieron y mientras el brillo del milagro mexicano se transformaba en crisis, el recuerdo de aquella escena en el hotel y en Bellas Artes permaneció vivo en la memoria colectiva. Alejandro Villalba sería recordado no por sus edificios ni por su fortuna, sino por haber sido derrotado públicamente por una mujer humilde que jamás se rindió. Mariana, en cambio, cargó con un legado silencioso pero poderoso, el de haber demostrado que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que nadie puede arrebatar: la dignidad. En una época donde todo parecía tener precio, una madre soltera enseñó que la dignidad es la única moneda que nunca pierde valor.